Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast, Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Oye, me estoy hablando. Y nuevamente aquí estamos, Mari, compartiendo una nueva conversación, un nuevo episodio. Estaba viendo que ya episodio número 18, hace días no decimos en qué episodio vamos, pero vamos llegando casi a los 20. A los 20, sí, qué felicidad. Estamos muy contentas de estar aquí otra vez en esta nueva serie de La Rueda de la Vida. ¿Cómo estás, Mari? Súper bien y feliz de estar aquí en un nuevo tema, en una nueva conversación. Bueno, vamos a entrar al grano como le gusta a Mari. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la quinta área de la rueda de la vida que venimos trabajando en esta serie y es lo que corresponde a la vida profesional, a la actividad que hacemos, a la vocación. Ese es un tema súper lindo. Lo que comúnmente la gente conoce como trabajo, pero que en la rueda de la vida tradicional, digamos, la arista está nombrada así, pero sabemos que hoy en día hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con nuestras actividades, en nuestro propósito de vida, en nuestra pasión, en nuestros dones. Así que la idea de este episodio hoy es que podamos verlo desde todos esos lugares para que nos podamos ir identificando tal vez con lo que hacemos hoy en día y cómo esta arista está hoy sumando, restando, creciendo, evolucionando. Además, porque hay un tema allí que me parece importante tener en cuenta y es que en toda esta evolución que hemos tenido, pues también estamos teniendo en cuenta mucho la programación neurolingüística, ¿no? Por supuesto. Y por ahí yo he venido escuchando mucho de dónde viene esta palabrita trabajo y pues la verdad es que yo como que ya no la quiero usar. Bueno, ahora ahorita seguramente vamos a poder como ampliar de eso, pero entonces, antes de empezar, Mari, giremos la rueda. Bueno, esto creo que es un tema que tiene muchos caminos. Vamos a ver por dónde nos vamos yendo, porque como ustedes saben, nosotras, digamos, sí planeamos el tema, obviamente estamos trabajando en una nueva serie, y hemos venido tratando de tener como una coherencia con los temas o las aristas que hemos ido viendo. Entonces, si bien hoy traemos e invitamos a esta rueda de la vida al propósito, a la vocación o al trabajo, porque venimos a hablar en el anterior episodio de las relaciones. Ajá. Y creemos que una vez podemos saber cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, pues también podemos encontrar esa relación que tenemos con la vocación, con el propósito, con los dones o con las labores diarias por las cuales recibimos una remuneración, para no llamarlo trabajo, porque quiero entonces que empecemos a que nos contés qué es eso que has escuchado y de dónde viene esa palabra trabajo. Ok, bueno, hace muy pocos días estuve escuchando una masterclass de una persona de aquí, un colombiano, que dice que trabajo, si uno lo separa, habla de que es la traba que te mantiene abajo. Y entonces lo relacionamos mucho con esas actividades que hacemos para, como decías tú, recibir una remuneración, pero siempre haciendo actividades en función de otra persona. Okay. ¿Sí? Muchas veces también dicen como que estás cumpliendo el sueño del otro, entonces vas y cambias tu tiempo por dinero y dejas de lado todas esas cosas que tú quisieras hacer, que te apasionan, que te gustan, que quizás son tu propósito en la vida, pero en realidad por la mentalidad que a veces tenemos de carencia, de escasez, pues entonces preferimos cambiar tiempo por dinero, entonces vamos a lugares donde nos remuneran y donde de alguna manera nos someten a hacer algunas actividades, pues a cambio de eso que se dice que necesitamos. Entonces, esa palabra trabajo como traba, como que te mantiene allí sometido, pues creo que de pronto en el lenguaje y en lo que puede significar para nuestra mente subconsciente,
pues no, yo por ejemplo preferiría ya no utilizarla. Prefiero decir como la actividad que me permite generar recursos, generar dinero o la energía que muevo para poder generar otras cosas positivas en mi vida, el dinero y otras cosas. Entonces creo que ya la palabra trabajo como que no. Me gusta y porque además pienso que dijiste algo al principio y eso es a lo que estamos como acostumbrados, eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Esa es la palabra que conocemos, ¿cierto? Pero entonces en ese mismo concepto vibramos todos y en esa conciencia o inconsciencia colectiva, pues el trabajo está relacionado con lo duro, con el esfuerzo, lo difícil, el sacrificio. Y entonces sí creo que aunque queramos resignificarlo hoy, creo que es un trabajo que hay que hacer muy consciente porque viene integrado ahí a nosotros, no solamente de lo que nos enseñó mi mamá y mi papá, no, sino de mucho atrás. Sí, y hablemoslo desde, no sé, tal vez desde la esclavitud y más allá. Entonces está relacionado con un concepto, creo yo, muy fuerte que inconscientemente nos puede generar esa vibración, esa energía de no estar tan a gusto. Y eso que dijiste de trabajar para otros, yo creo que si bien puede ser así, no quiere decir que tú no prestes tu servicio, que vaya alineado con lo que tú quieres en tu vida o con lo que tú estás dispuesto a hacer, más allá de intercambiar tu tiempo por dinero, ¿no? Sí, creo que en algún momento, yo no sé si había tenido esta conversación con alguien, pero en algún momento también pensamos que, pues para que funcione la sociedad y para que funcione, voy a decirlo aquí así, el sistema, pues hay unos grandes que emplean a otros. Pero pues, esto puede crear aquí controversia y puede ir quizás en contravía de lo que piensen muchos, pero pasa que estas personas que tienen esa capacidad quizás económica de poder crear una empresa, de poder emplear a otras personas, pues también está muy relacionado con la mentalidad que tienen las personas que o crean empresa o se emplean para trabajar para otros. ¿Sí? Entonces, eso coloquialmente, y esto no va a sonar bonito, pero digamos que dentro de ese sistema tienen que haber unos monos. Eso. Sí, así es. Sí, los que trabajan, los que Y te quiero decir que tú y yo fuimos monos, entonces. Por mucho tiempo. Con el debido respeto de toda la audiencia, de todas las que están ahí al otro lado. O sea, hemos pasado por un camino donde nosotras pues también estuvimos allí, muchos hemos estado allí. Entonces yo también fui parte del sistema, yo también fui empleada, también trabajé por el sueño de otro. Pero como tú dices, de alguna manera, a pesar de que ahora nos podríamos llamar monos del sistema, pues en algún momento yo también sentí que en ese vínculo laboral que tuve alguna vez, pues estaba conectada y también tenía una proyección y quería crecer porque en mi mentalidad, pues habían otras ideas y otras cosas, ¿no? Claro, y por eso es que lo traemos en este punto cuando ya hemos pasado por el área de la espiritualidad, por el área de las relaciones, del bienestar y la salud, del crecimiento personal. Entonces, claro, cuando tú ya puedes ver que hay muchas cosas que giran alrededor de lo que llamas tu vida, pues tú puedes decir, ve, yo antes no hacía esto, ahora presto más atención a tal cosa. Y hay personas que tal vez en el juego de la vida, pues simplemente vienen a jugarlo de esa manera y tal vez su lugar sea estar así, ¿sí? Sin hablar de crecimiento, sin hablar de espiritualidad, sino simplemente vivirla así tal cual como la aprendió, como se la enseñaron y como eligió hacerlo. Puede que ese despertar del que a veces hablamos ni siquiera pueda ocurrir. O tal vez las que estamos dormidas somos nosotras, dentro de otro despertar. Bueno, yo no sé, eso puede ser todo un enredo, pero claro, hay muchos frentes y nosotras pues vemos el que tenemos hoy porque hemos tenido la oportunidad de hacer un proceso que nos trae hasta aquí a hablar de esto. De acuerdo. Yo quiero, Mari, que me digas hoy en día, claro que vamos a ir a la historia porque para mí la historia es muy importante, pero quiero que hoy en día me digas ya después de haberme dicho lo que elegiste, no nombrarlo más, no llamarlo de cierta manera, esta área de tu vida que tiene que ver con tu vida profesional o con tu propósito, si lo quieres llamar así, que desde dónde lo estás viviendo hoy. ¿Cuál es eso que tú dices, uy, no, yo hoy lo vivo desde aquí, ya sabiendo
que lo has vivido de otras maneras, pero hoy ¿desde dónde lo estás viviendo? Bueno, yo creo que es muy importante para mí hoy poder reconocerme cuáles son esos dones y esos talentos con los que yo vine aquí a esta experiencia terrenal. Y creo que desde allí las actividades que hago o las cosas que quiero hacer están muy relacionadas con eso, ¿sí? Creo que para mí es muy importante poder descubrir esos dones y esos talentos, buscar la manera de expandirlos, de crecerlos y a través de ellos poder hacer una contribución a mi entorno, ¿sí? Entonces creo que desde allí es como prefiero verlo hoy, ¿sí? No te voy a decir que hoy en día mi vida 100% esté allí, pero busco intencionalmente que cada día yo pueda enfocarme un poco más en eso. ¿Por qué? Porque pues tengo una historia, como tú dices, entonces hay una conexión laboral de alguna manera. Para los que han escuchado parte de la historia, yo no soy empleada en este momento, pero tengo un vínculo a través de un contrato y digamos que pues ese vínculo existe y lo sostengo y me hago responsable de ese vínculo, pero con este despertar, con esta nueva forma de ver la vida, pues creo que me inclino más por ponerle más atención a eso que yo soy, a esas habilidades, a esos dones, a esos talentos y cómo puedo expandirlos para poder entregarle a mi entorno algo diferente desde lo que a mí me gusta y desde lo que sé que puedo hacer. Wow, me gusta. Me gusta. Sí, creo que vivimos durante mucho tiempo en cumplir esas expectativas que nos enseñaron o que nos dijeron que debía ser y poder llegar a este punto de decir, esto como que no es lo que va conmigo y poder reconocerte, como dices, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo puedo entregar al mundo. Creo que tiene que ver mucho entonces, y como te lo leo, es que lo estás viviendo desde ese servicio que puedes aportar a tu entorno, a tu comunidad, ¿sí? Y del mismo modo, pues darte gusto y placer haciendo lo que a ti te guste. Que es que yo creo que ahí es donde este punto de la rueda de la vida podría uno calificarlo en su máximo valor si tú te diviertes con lo que haces, si sirves al resto del mundo y fuera de eso te pagan por hacer eso que te gusta. Ese es el combo perfecto. Ese es el combo perfecto. Entonces, pero muy chévere poder hoy verlo y decir, ok, yo no estoy en mi 100, reconozco que no estoy ahí en lo que yo quisiera o en el debería ser, pero voy en ese camino de hacer con intención. Y yo creo que eso cambia absolutamente toda la ecuación, la intención. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Por mi lado, yo creo que yo estoy muy de acuerdo contigo de cómo yo lo vivo. También aquí las personas que ya han escuchado nuestra historia saben un poco de cómo fuimos viniendo en esa historia y cómo hoy vivimos desde un lugar diferente, desde una mirada diferente. Y si bien yo tampoco no estoy al 100% con eso, he encontrado que cada vez es más claro como eso que me hace como vibrar. Y desde allí lo vivo. Sí, no quiere decir que a veces no haya miedo, no quiere decir que a veces no hayan retos económicos y financieros porque los hay, ¿cierto? Pero sí creo que hoy, cada vez que hago una cosa que no tiene que ver con lo que yo quiero hacer, digo, como por aquí no es. Como que no está alineado. No está alineado. Ok, puedo hacerlo con intención. Esto puede ser una manera, una oportunidad para poder seguir haciendo lo otro, pero me gusta mucho saber que lo vivo desde un lugar más consciente, donde tengo claro que si bien hoy estoy pasando por unas situaciones, voy en ese camino de que realmente yo quiero dedicarme a eso que identifiqué y que lo venía seguramente viendo desde hace mucho rato, pero no era tan consciente. No con tanta claridad. No con tanta claridad. Y esto va porque a mí creo que me tomó de pronto no tanto tiempo, pero sí hubo mucha duda. Y entonces decía como, ¿si es esto? Claro, porque es que de alguna manera en nuestra mente, y esto lo hemos tocado aquí muchas veces, tenemos una mente subconsciente que controla el 95% de todo lo que hacemos, que está cargada con un montón de creencias que forman esa estructura que tenemos allí de pensamientos y pues ya sabemos que nuestro ego protector pues nos dice, hey, pues no, o sea, ¿en serio quieres hacer eso que tanto te gusta? Pero es que si por allí no vas a recibir lo que necesitas para vivir, sí, es que por aquí de pronto estás arriesgando mucho y entonces te detiene allí y es cuando
aparece ese miedo y cuando aparece la duda y cuando aparece, ay, que como que mejor no me meto por ahí, mejor lo seguro, mejor estoy acá con esto que ya conozco, con esto que ya sé y de pronto no nos arriesgamos tanto, pero claramente el poder comprender que es desde allí nos permite en esos momentos de duda que tú dices como decir, no te voy a escuchar, a ver, cálmese, calladito se ve más bonito. Ahí se aplica. Ahí se aplica. Entonces nos da esa posibilidad de verlo de una manera distinta y avanzar por ahí, por donde queremos. Sí, yo en esos días tuve una conversación con Gus y estábamos hablando de eso, de cuál era ese talento, porque creo que esto está muy relacionado con los dones y talentos, como dijiste al principio, y entonces él me preguntó, ¿cuál crees que es tu talento? ¿Cuál es tu don? Y yo le dije, pues yo hoy en día creo que mi talento es enseñar, y entonces él me dijo, sí, ¿estás segura? Y yo le dije, hoy completamente. Y por eso te digo que antes hubo mucha duda, porque muchas veces quise enseñar lo que sé hacer y mis creencias limitantes, como el no tener un título, por ejemplo, me restringían, me cohibían, entonces yo era como, no, yo no puedo enseñar si no tengo un título. Pero una vez, digamos, esa creencia la resignifiqué, la modifiqué, adopté otra, traje otra a mi vida, pues me ha permitido expandir el conocimiento que sea que tengo, porque a lo largo de la vida pues he pasado por varias cosas, entonces siento que tengo esa capacidad de poder enseñar y me gusta, ¿no? Entonces tú a mí me preguntas de un tema que yo sé y yo fácilmente y con toda la generosidad del mundo y apasionadísima lo puedo decir y te puedo explicar y me puedes volver a preguntar y te puedo repetir. Entonces yo le dije a él como, sí, yo ahora sí ya estoy segura que ese es. Y empezamos pues a hablar como de lo que veíamos en las personas que tenemos cerca. Entonces tenemos una persona que ha estado cerca de Gus mucho tiempo, que es una señora que le ayuda y que como que lo ha cuidado como su nana, por decirlo, entonces se llama Esperancita. Para mí Esperancita es como servicio. Vos que la conoces, ella está todo el tiempo, ella súper está atenta en función de qué puede ayudar. Entonces yo le digo, mira cómo todas las personas traemos ese, y entonces él me dijo esto, y pongan cuidado porque puede esto pasarle aquí yo contando infidencias, pero él me dijo, yo no sé. Y yo le dije, ¿cómo no sabes? Claro que sabes, lo tienes allí, piensa pensando en algo. En él. Claro, pensando en él. Respuesta. O sea, como que me ve a mí y yo le dije esto y dice, sí, Esperancita, sí. Pero cuando ya le tocó la pregunta a él, era como que, yo no sé. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Tú tienes muchos dones y muchos talentos. Claro, lo que yo puedo ver desde afuera, claro, ¿no? Y es que esa es la parte compleja y yo creo que tanto a ti como a mí nos ha pasado muchas veces. Alguna vez creo que también tuvimos un comentario parecido a esto que voy a decir en otro episodio y es como otros fácilmente pueden ver lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú, las habilidades que tú tienes, de lo que eres capaz, y muchas veces nosotros nos convertimos en nuestros propios detractores porque no somos capaces de reconocernos. Claro que sí. Todos esos dones, esos talentos, esas habilidades que tenemos. Entonces hay otro afuera que si nos dice, entonces como que pronto le creemos, pero como que necesitamos muchas más personas que nos digan lo mismo para poder decir, sí, como que de pronto, si varios me lo dicen, entonces como que sí me lo creo. Entonces yo creo que estaba en el lugar de Gus y a mí muchas veces me han preguntado como que cuáles son tus habilidades, cuál es tu talento, y yo a veces me he quedado como que no respondo, como que ¿qué digo? Yo por ejemplo le decía, le dije, ¿cómo así? Entonces él se quedó como callado, yo le dije, ok, yo te voy a ayudar un poquito. Entonces yo le dije, mire, tú eres un arquitecto, trabajas con diseño, tienes esa habilidad y a mí me parece que es un don buenísimo y muchas veces nosotros no nos entendemos porque para él es tan sencillo decir, imagínate esto, de este color, esto arriba, esto abajo, y yo marichis con un esfuerzo que yo digo, no lo veo tan claramente, y él lo ve claramente. Entonces yo le decía a él, esa habilidad tuya que tienes de visualizar, y no solamente visualizar, sino plasmarlo, porque pues por su profesión de arquitectura lo plasma, pero además de eso no solo plasmarlo, sino hacerlo realidad y funcional, que es la construcción a lo que él se dedica. Voy a decir algo que acaba de llegar a mi mente y es, Gustavo sería perfecto para manifestar un montón de cosas. Obvio. Sí puede hacer eso que a veces a uno le cuesta. Claro. Visualízate en 5 o 10 años y entonces uno como que le cuesta todavía imaginarse un poquito de todas las cosas. Sería fantástico. De verdad que sí. Entonces él se quedó como pensando y dijo, sí, eso es un don. Y yo le dije, obvio que es un don. Esa capacidad que tiene de organizar espacios. Él fácilmente viene aquí a la casa y entonces podemos poner esto aquí, hagamos esto aquí, esto allá, ensayemos a ver cómo se ve. Y ya, quedó lindo. Quedó listo. Okay. Y yo soy como que, sí. Entonces por eso muchas veces, pues como que yo en eso no opino mucho,
y dejo que él haga su trabajo porque es que lo hace muy bien. Okay. Y para mí no es su trabajo, es su don, es su habilidad. Okay. Entonces creo que es muy importante también cómo nos sentimos con eso que hacemos, porque de allí creo que parte lo que podemos entregar al mundo, cómo lo podemos vivir y desde donde lo vivimos, ¿cierto? Entonces, si tú lo crees, si tú lo sientes, ¿no? En estos días yo escuchaba y resonaba mucho con esto y es, el universo no le interesa lo que tú pienses o lo que tú digas, sino que es toda la vibración con lo que tú sientes. Tú no le puedes decir a Dios, al universo o a la vida que tú te sientes la mujer más millonaria del mundo, ¿sí? Si tú no sientes que eres así, Total. ¿sí? Y por eso es que hoy en día que está tan de moda el manifestar, pues muchos expertos en manifestación te dicen, no es solamente manifestar, no, es que tú lo tienes que sentir. Tiene que haber una coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Coherencia. Entonces, vamos a la historia. Ok. A mí me gusta la historia porque la historia nos da esa oportunidad de decir, ve, y estuvimos ahí. Chisme. Bueno, sí, también, el chisme espiritual, se llama. Pero entonces, bueno, Mari, ya nosotros sabemos y la audiencia aquí que ya nos conoce y nos ha escuchado, sabe que trabajaste muchos años en un banco, que estuviste mucho tiempo en ese piloto automático, pero tú dijiste ahorita algo muy importante y es que aún estando allí, en ese momento tú estabas conectada con algo. Entonces quiero que de pronto hoy, desde la mirada que tienes, ¿cómo ves esa Marisol de atrás que vivió su proceso, que tal vez encontró? Yo me acuerdo que vos estudiaste fonoaudiología porque tenías un propósito y luego el camino, y eso se fue como, ¿cómo lo ves hoy? Hoy pensando en todo eso, porque chisme, pues Mari hoy no se dedica ni a lo que un día estudió, ni a lo que trabajó en el banco. Yo no había pensado en eso. O sea, ahora es una cosa completamente diferente. Pero entonces remontémonos a la historia. Y cuéntanos tú desde la Mari de hoy, cómo ves a Mari de atrás, que escaló, que ascendió en su carrera profesional dentro de esa entidad que duró tantos años. Y hoy, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cuál es tu mirada hoy a esa Mari de hace 15 años? Oh my God, o sea, de verdad que me devuelvo y digo, ¿cómo pasó esto? Y entonces, claro, dijiste, es que estudiaste fonoaudiología y pues claro, yo estudié fonoaudiología porque en mi cabeza estaba esta posibilidad que me estaba entregando la vida de, yo lo voy a decir así, de ayudar a otras personas a mejorar su comunicación o a tener una mejor comunicación, porque habían dificultades en sus órganos, ¿no? Voy a decirlo así. Entonces yo, por ejemplo, tuve una pérdida auditiva, entonces mi pérdida auditiva me puso a patinar en muchas cosas y yo decía, yo quiero como que otras personas no pasen por lo que yo. Y descubrí que existía la carrera de la fonoaudiología que aborda todos los temas de comunicación, el habla, la audición, el lenguaje, el aprendizaje, la voz, y entonces Corrección, no, ella ahora sí hace algo de eso, la estoy escuchando atentamente otra vez, le acabo de decir, ok, ya. Ok, sigamos. Entonces simplemente conecté con eso y dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Por supuesto en casa, y aquí viene todo el sistema de creencias y todo lo que nos enseñaron, volvemos a esa definición de éxito de usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida y usted se tiene que conseguir un buen trabajo para que ascienda, para que consiga, para que tenga casa, carro, beca, pueda educar a sus hijos, etcétera, etcétera. Y resulta que yo empecé a estudiar fonoaudiología y por esa época creo que había algo de crisis económica en casa y yo decidí buscar trabajo, pero no para quedarme trabajando, sino para ayudar en la casa, para que yo pudiera recibir unos ingresos y poder ayudar a pagar la universidad. Entonces, porque mi papá era el que todas las semanas me suministraba lo del transporte, todas las cosas que yo necesitaba. Y entonces tomo esta decisión de trabajar y resulta que pues vienen un montón de cosas, pero yo creo que más que un montón de cosas y ahí es como todas las fibras de la historia se empiezan a unir, entonces la relación personal, el tema de mi papá de ser tan estricto y tan autoritario, entonces como que yo ya no quiero estar aquí, entonces como que cásese, pero entonces si usted se casa y empieza a tener obligaciones, entonces ya lo que usted está recibiendo no le va a alcanzar.
Entonces la fonoaudiología entró en crisis también porque en ese momento el sistema de salud en Colombia cambió y entonces apareció la ley 100 y entonces eso hizo un revolcón horrible y lo que pagaban anteriormente por una terapia, por ejemplo, del lenguaje, pasó a menos del 50-40% de lo que se pagaba antes. Entonces llega un momento en mi vida en que digo, yo con esto no voy a poder vivir, y me metí en esta vaca loca de casarme, y entonces pues nada, o sea, hay que buscar trabajo. Y entonces le pedí al banco, que antes me contrató por 3-4 horas diarias, pues que me cambiara de jornada, y empecé a trabajar todo el día. Y esa fue la manera en la que me fui deslizando hacia el sistema. Y en ese deslizamiento hacia el sistema, pues entonces ya empecé a organizar mi vida y empecé a vivir como todos los borregos que hay Un mono. alrededor. Era un mono. Era un mono literal. Entonces, claro, o sea, trabaje para que pueda comer, para que pueda vivir, para que pueda sostener, pues ayudar en su casa, bueno, todo lo normal. Y tanto es que en algún momento, con esta creencia que hay de que consiga un buen trabajo, pues empecé a ver que dentro del banco habían esas oportunidades de crecimiento, y por supuesto cuando a uno lo contratan en este tipo de entidades, pues siempre te pintan un camino de crecimiento. Claro, de ascender. Entonces, pues yo muy pila, ella, muy juiciosa, muy ñoña, como me has dicho tú toda la vida, estudiosa, aprendiendo las normas, los documentos, los principios, los valores, todas las cosas que enseñaba la cultura de la organización, pues empecé a crecer allá. Y ese crecer allá, pues me mantuvo allá adentro. Entonces después dije, ay, no, pues la fonoaudiología, qué pesar, pero pues es como meterla por aquí en una maleta y guardarla, porque por ahí no era. Y decidí estudiar después otra cosa, porque tenía que ir alineado con lo que yo estaba haciendo. La cagada, parce, porque entonces usted se puso Dejé de ser. Claro. Claro, entonces ahí no, fue pero cuando... además, espere, porque dejó de ser para hacer, y acá la otra mona se fue detrás, aunque se que estudiar. Porque la que lo hacía bien era yo, en ese momento era su ejemplo, ¿no? Imagínate si te cagaba. La caga. Entonces, claro, decido estudiar algo que vaya alineado con esto, y efectivamente empecé a crecer, pues tanto que estuve allí casi 20 años, y después de eso, cuando terminé mi relación laboral con esta compañía, pues para mí fue muy complicado. Pues primero fue un duelo tenaz, que creo que ya también lo hablamos en otro episodio, pero volver, o sea, salir de un sitio que te tuvo allí encajonadita con unos principios, unos valores, unas normas, unas directrices, a buscar al mundo, a buscar qué, si lo único que yo sabía hacer durante 20 años era eso. Y entonces ahí es cuando uno dice hacer, o sea, lo que tú estás, el énfasis que estás haciendo en el hacer me parece súper importante, porque casi que yo sentí que salí de allá y lo que decía era, pues tengo que trabajar en otro banco, porque ¿qué más hago si no sé hacer nada más? Wow. Sí, no sé hacer nada más, y efectivamente me empleé en otro banco 1 año y medio después, tratando de explorar y decir, no, yo ya no quiero más banco, yo quiero otra cosa diferente, intentando emprender, hacer supuestamente cosas que a mí me gustaban, que las manualidades, que los eventos, que pero no era por ahí, eso simplemente eran distractores, y terminé otra vez trabajando en otro banco. ¿Y si eran distractores? Yo creo que sí. Hoy en día creo que sí. Okay. Después de eso viene otra vinculación laboral desde otro lugar, pero con esta mentalidad aún de el necesito, desde la carencia, desde la escasez, desde que hay que cumplir, hay que sobrevivir, hay que cumplir con las cosas de la casa, y entonces tienes que llevar el recurso para la casa, y entonces sí o sí terminé haciendo trabajos que no me gustaban, y ahí sí eran trabajo, y hoy puedo usar esa palabra porque la estoy usando para eventos pasados, pero efectivamente era eso, era hacer algo con esfuerzo, con sacrificio, que no me gustaba, y ahí estuve por necesidad, ¿sí? Porque mi mentalidad en ese momento, por supuesto, estaba desde la escasez y desde la sobrevivencia. Y bueno, ya vienen cambiando muchas cosas, pasa lo de Julián, entonces Julián trasciende, pero de alguna manera la vida me conectó con el mundo de los seguros, y hice un clic por allá con cómo esta posibilidad de vivir una situación como la que yo viví con la muerte de Juli me conecta con otras personas que pasan lo mismo que yo, y entonces yo lo vi desde allí como esa manera de conectar con las personas. Y bueno, ya llevo casi 8 años vinculada con la compañía como freelancer, sí, manejando mi tiempo y pudiendo tomar otras decisiones. Sin embargo, pues esa conexión con la gente, muy bonita desde allí. Yo he logrado conectar con algunas cosas de la compañía, pero en este camino del despertar y del transformarme, pues he descubierto que hay otras cosas en mí, otras cosas que me gustan más, otras cosas que me apasionan más, y que me han permitido empezar a buscar cómo conectar
conectar con las personas, cómo contribuir a mi entorno desde un lugar distinto. Entonces aquí voy, en este camino, todavía vinculada por acá, porque como dices tú, todavía pasan situaciones, todavía tenemos rezagos de esas creencias, hay todavía muchos miedos, hay muchas cosas que te mantienen allí como limitada, pero siempre buscando ser más que mi mente, no dejar que mi mente sea quien lleve el control, sino tratando de salir de allí para poder enfocarme en esas otras cosas que he descubierto que ahora me gustan más, que son parte de eso que considero mis dones y mis talentos y buscar cómo contribuirle a los que están a mi alrededor de una manera diferente, con más gusto, con más amor, con más pasión. Wow. Es muy loco porque cuando me dices cómo la ves y te digo, no, pues pucha, o sea, estaba redormida. O sea, redormida era roncó 20 años. Boté babas, de todo, claro, ¿no? O sea, bueno, pero todo eso fue justo y necesario para poder llegar aquí donde completamente, estoy. Y lo que decíamos ahora, ¿no? Y tú hubieras podido quedar allí y estaba bien también, sí, solo que ahora con esta óptica y con estos nuevos lentes, pues lo puedes ver así y dices, pues pucha, pues menos mal que ya no fue más tiempo, porque cuando tal vez comparas a lo que te has enfrentado, a lo que estás haciendo en este momento, pues dices, prefiero esto toda la vida, eso otro, así haya retos, así hayan días difíciles, así hayan días donde de pronto no hallo la solución, así hayan días donde estamos desde el miedo y de pronto esos pensamientos de escasez, porque a ver, o sea, vivimos en un colectivo donde nos enseñaron eso y como hemos aprendido nosotras, es un nudo que está tan enredado, muy fuerte colectivamente, que desprenderse de ahí, eso sí requiere trabajo y esfuerzo. Ajá. Ese sí requiere de verdad esa labor, esa actividad constante de decir esto. Sí, así como cuando usted se le enreda como una cadenita. Ay, o un sí, hilito, con mucho cuidadito y paciencia. Allí, y usted dice, mucho, para respire, déjelo tal vez ahí y vuelva e inténtelo otra vez, que el nudo se va a desatar. Pero entonces sí requiere tiempo y requiere paciencia. Entonces cuando tú dices, todavía no estoy en mi 100, pues normal, ¿sí? Sí. Creo que todos estamos en ese camino, unos de pronto nos llevan más ventaja, otros de pronto vienen ahí atrasito, y yo siento que es así también, ¿no? Yo estaba pensando como si hubo en mi caso, si hubo algún clic, como cuando fue eso que yo dije, ya no quiero trabajar más. Okay. Sí, o sea, ya no quiero emplearme más. Yo no sé, pero creo que a mí me sacaron de la empresa donde estaba y luego de eso tuve también como otro trabajo como por un año y yo no me sentía como cómoda, no era buena. Eso sí te quiero decir ahora que estás diciendo eso, que volver a emplearse, volver a cumplir un horario de trabajo, o sea, yo salí de los 2 bancos en los que trabajé y encontré esta alternativa de ser freelance, donde yo ya manejo mi tiempo, eventualmente pues hay que ir a alguna reunión, hay que cumplir con algunas cosas, por supuesto, pero en algún momento de mi vida creo que dije, uy, esto no va a funcionar, porque al principio pues también mientras aprendes, mientras te ubicas, mientras armas tu cartera, mientras todas esas cosas, pues las obligaciones están allí esperándote todo el tiempo y eso pasó justo después de la muerte de Juli, entonces como que yo tuve momentos en los que dije, uy, esto no va a ser posible. Me va a tocar otra vez, y me va a tocar volver a buscar trabajo y siempre que pensaba en cumplir un horario, en irme a meter en una caja para hacer actividades para otro, no porque fueran para otro, porque de alguna manera los servicios bancarios se requieren y los que están trabajando aquí están prestando sus servicios, o sea, todo está bien, pero para mí, o sea, después de haber probado las mieles de la libertad, yo ya no quiero volver ahí. Claro, es que yo no sé, miren, en la historia, por ejemplo, de mi vida, yo no he tenido tanto tiempo en empleos, sino que fui como, claro, yo tenía el ejemplo de Mari, y entre más duraras, pues más ibas a poder ascender, más ibas a poder crecer. Tuvimos una mamá que duró también 20 años en un banco, donde ella también empezó desde abajo y fue ascendiendo. Entonces, claro, ese era el modelo que seguíamos y esa era la receta que teníamos para el éxito en nuestra vida, ¿sí? Un éxito que creo yo, pues, muy limitado, porque pues hoy entendemos que el éxito puede ser que yo hoy no tenga un horario laboral, el éxito es hoy que yo pueda disponer de mi tiempo y de mi libertad, el éxito hoy para mí es estar tranquila, en paz y en felicidad, aunque tenga 0 pesos en la cuenta. Sí, pero estoy tranquila y estoy feliz. Entonces el éxito pues es muy relativo. Pero sí creo que veníamos de ese modelo y de esa receta, así que pues nosotras
pues lo que veíamos era que mis papás pues hacían su trabajo, proveían, nos mantenían, nos daban lo que necesitábamos, generalmente siempre hubo para nosotras, cuando no hubo pues no hubo, pero entonces creo que no teníamos otro contexto, no teníamos otros espejos, nuestro espejo eran ellos. Claro, porque y nuestra idea, el entorno era exactamente igual al que vivíamos allí, completamente, sus amigos, exacto, su relación, y era todo igual. Entonces, para nosotras el éxito era hacerlo así o un poco mejor. Y entonces ahí era cuando nos decían, no, pues estudie, nosotros no terminamos de estudiar, usted estudia porque si usted estudia, lo va a hacer mejor. Y bajo esa línea creo que hicimos muchas cosas para cumplir esas expectativas que si bien no eran las nuestras, pues eran los de nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá. Pero en mi caso, como yo sí he sido como la fama que tiene la menor, la rebelde, la que de pronto va por el lado que no la oveja negra. La oveja negra, pero yo amo ser oveja negra, hoy yo más también que nunca. Ella se quiso convertir en oveja negra. Yo ya me pinté de negro. Eso. Entonces, creo que para mí fue diferente porque pues yo no estaba mucho tiempo, por muchos años en los lugares, traté de hacerlo, pero de alguna manera las circunstancias pues me llevaban a otro camino, así que estuve. Debías vivirlo de una manera diferente, yo trabajé con telefonía celular, luego trabajé con una gente que era como diseñadora gráfica, luego trabajé con otro operador, trabajé con arquitectos, trabajé en aerolínea, trabajé con una compañía que vendía pruebas de alcohol y droga, trabajé con hotelería y turismo. O sea, yo pasé y mi promedio de años en una empresa eran 2 años tal vez, donde más duré fue como 4 años. Que yo cambiaba de cargo cada 2 años dentro de la misma empresa y ella cambiaba de empresa cada 2 años. Más o menos, pero con una constante. Ella quería seguir el patrón, pero le hizo algunas modificaciones. Pero había una constante y era, hay que hacerlo porque necesito, porque hay que aportar, porque pues si yo me quiero conseguir mis cosas, pues ¿quién me las va a comprar sino yo? Y yo no sé esa relación con el dinero, cómo se fue pues viendo obviamente reflejada allí sin darme cuenta. Ahora lo veo yo, pues claro, con razón, a veces para mí es tan retador estos temas del dinero, porque pues vengo también de esa conciencia colectiva o inconsciencia de que todo viene desde el porque necesito. Ajá. Y salir de ahí, de verdad que para mí ha sido todo un reto. Entonces, cuando yo ya encuentro como ya obviamente yo estoy ahí con Gus, trabajamos inclusive en la misma empresa, nos conocimos, nos casamos, y yo no sé en qué momento, pues digamos, se termina este trabajo, que era un trabajo que yo quería mucho, que lo he contado varias veces, y luego digo, ¿y ahora qué me voy a poner a hacer? Claro, yo no con esa creencia de no sé hacer nada más, pues como si se había pasado por todo el lado. O sea, a mí lo que me ponga, no era todo lo contrario, pero había algo que no, entonces ahí empecé como a hacer cosas, a incorporar como la creatividad, como el trabajo con las manos, vino la bisutería, tuve una bisutería un tiempo, luego me pasé a los postres, entré en la pastelería, pero aún así yo todavía no encontraba. Y recuerdo que con mucha ilusión construí la pastelería desde un lugar donde no era lo que yo había soñado, si bien había hecho cosas de pequeña que me conectaban con la cocina y eso, pero yo no te puedo decir como, uy, no, yo soñé toda la vida que eso era lo que yo quería tener. Y se volvió algo muy dispendioso desde el emprender, desde, como hablamos en el episodio pasado, de estar sola porque ya no tienes un equipo de trabajo, digamos un grupo, ya no simplemente es ir a cumplir tu horario. Los compañeros ahí que te digan hacerlo así, hacerlo así. Está todo a tu cargo y tienes una responsabilidad enorme. Entonces, por eso muchas veces esta relación, los emprendedores que tenemos con lo que hacemos, a veces inclusive desgasta más si tú no tienes claro cuál es el propósito o cuál es la intención. Porque muchas veces se elige la actividad desde la necesidad, ¿no? Entonces, con el respeto de las que vendan empanadas, pero empanadas es lo que más se vende, entonces vamos a hacer empanadas porque las empanadas me van a dar lo que yo necesito para sobrevivir. Y así no me guste hacer las empanadas, así no me guste, así me tenga que trasnochar, así tenga que salir a vender que no me gusta vender, cualquier cantidad de cosas que puedan pasar ahí, pues no lo vas a hacer a gusto y va a terminar siendo, como dices tú, algo que es muy abrumador, algo que te desgasta, algo que te drena la energía y pues no vas a estar bien, ¿sí? Claro, no vas a estar bien. Sí. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Y yo estoy en el proceso todavía. Lo que sí es que a través de la pastelería y del arte me di cuenta que, pues
pues no quería volver a emplearme. 2, que muchos de los talentos que tenía y que había visto en mi mamá y que creo que fueron muy heredados, pues estaban allí y podían ser un gran insumo para lograr otras cosas. Nunca tuve el sueño como de tener muchas pastelerías o muchos puntos, porque yo empecé con esta sensación de me gusta más explicar, de me gusta más decorar. En ventas casi no. Ahora entiendo pues que obviamente si no son por las ventas, pues a ver, necesitamos vender eso de lo que, porque finalmente el propósito es que tú puedas vivir y que te paguen por eso que a ti te gusta hacer, ¿sí? Y eso es una transacción, es una venta también, solo que ya tiene un propósito y tiene una intención. Sí, entonces pasé por mi proceso de emprender, de abrumarme, de tener deudas, de responder por un local, de responder por una nómina aunque fuera pequeña, y luego puedes tener que tomar decisiones porque pues las cosas no estaban yendo bien y achicar y volver a reestructurar y volver a empezar. Entonces yo creo que como ayer, hoy, no sé, me estaba preguntando, es que ¿cuántas veces puedes volver a empezar? Es una pregunta que yo me hago a veces y digo, pues las que sean necesarias, todas, ¿sí? Porque a veces están como otra vez volver a empezar y a veces ese volver a empezar es una manera de míralo desde otro lugar, míralo de otra forma, búscale otra alternativa, mira y observa cuál es la oportunidad de ese volver a empezar. Entonces creo que yo he vuelto a empezar muchas veces, pero con algo muy distinto ahora, que era lo que decía al principio, y es, hoy sé que yo quiero entregar lo que sé. Entonces, digamos, desde la pastelería, esa era la ilusión de enseñar, de dictar talleres, llegaban estas chicas que estaban empezando en la pastelería. Yo ya, por supuesto, había ensayado, había hecho ensayo y error. Yo ya pasé por ahí. Entonces, venga, les ahorro el camino. Venga, no haga, ay, venga, no se mate la cabeza, ¿cierto? Y desde allí empecé a conectar con eso que me gustaba dar, que era hacer. Y siempre mis colegas eran como, oh, Mafe, tú tan generosa. Y realmente es que lo daba así, porque simplemente para mí era un gusto que eso que yo sabía le pudiera servir a otra persona. Y ahora, desde donde estoy, que es desde este proceso que he hecho de transformar mi vida, mi alimentación, mis hábitos y todo esto, pues hoy lo hago con la misma pasión que cuando enseñaba la pastelería. Entonces dije, ok, no era que tengo que ser pastelera, no es que tengo que enseñar alimentación toda la vida, tal vez sí tengo una conexión muy grande con lo que tiene que ver con los alimentos, pero realmente con lo que yo conecto es con poder entregar. Entonces hoy, después de todo ese recorrido, pensar que hoy tengo claro que quiero entregar lo que le sirva al otro, desde mi conocimiento, desde lo que yo puedo enseñar, pues ahí vibro diferente. Y entonces ahí logro salir de ese cuadrito de hay que hacer para sobrevivir. Pero eso no quiere decir que esté resuelto, ¿sí? Porque muchas veces, hoy tal vez no hago los pasteles con la misma pasión, pero ya los veo como una oportunidad para que esto de acá me ayude en esto que yo quiero hacer hoy, que es que las personas seamos más conscientes en lo que comemos, la forma en la que nos alimentamos, menos pereza por la cocina, más practicidad, más vivir en bienestar. Y eso es con lo que yo vibro ahora. Y creo que aquí sale algo muy importante, y es que no somos lo que hacemos. Total. Sí, porque muchas personas vení, y yo hace poco conocí una chica con la que hemos conectado muy chévere, y entonces yo la veía mucho ya desde la experiencia, entonces experimenta, y va a la montaña y crea experiencias, se hace viajes, y yo era con una duda, pero ¿esta qué es lo que hace? O sea, la veo hacer de todo, pero ¿qué es lo que hace? Entonces yo un día le dije, ay, vení, yo sé que no sos de este molde, pero voy a hacer una pregunta como lo haría todo el mundo, y es, ¿vos qué haces? ¿Vos quién sos? ¿No? Claro, yo estaba buscando una respuesta más oficial, por decirlo, que se entendiera más, y yo decía, wow, o sea, yo misma que digo que hoy en día entiendo que no somos lo que hacemos, pero de todas formas esa etiqueta que nos enseñaron para mí era como, dame un contexto. No, pues nada, la chica terminó siendo ingeniera química, obviamente no tenía nada que ver con lo que hoy en día hace, y poder conocer otras personas que están tan apasionadas y que vibran y que se mueven en esa energía. Yo digo, wow, eso me encanta, porque no somos lo que hacemos. Puede ser actriz. Yo no soy fonoaudióloga, yo no soy administradora de empresas, correcto, porque cuando pasa que dejas la fonoaudiología, como me pasó a mí, o dejas la administración de empresas, como creo que también ya me pasó, pues yo no dejo de ser, o sea, no me morí, aquí sigo, o sea, sigo existiendo. Eso es como el futbolista que se retira la carrera, entonces ya no es futbolista, entonces dejó de ser porque ya no juega fútbol. Entonces yo creo que eso es algo que yo he integrado mucho, y chévere hacer esa invitación hoy, porque cuando les pregunten, ¿y tú quién eres? Es tú quién eres, no tú qué haces.
Entonces estamos muy acostumbrados a decir, soy pastelera y me dedico a hacer, ¿y quién eres? Sí. Entonces regálense ese rato y antes de las preguntas que vamos a hacer al final, pero voy a dejar esa aquí, porque tú quién eres, no eres lo que haces. Sí, de acuerdo. ¿Sí? No eres tu rol. Tú eres y desempeñas muchos roles. Puede ser administradora, puede ser fonodióloga, puede ser pastelera, puede ser coach, puede ser futbolista, lo que quieras hacer. Pero lo que tú eres, entonces yo a mí cuando me preguntan, yo digo, soy una mujer súper apasionada. Es tu identidad, ¿sí? Es tu esencia. Soy alegre, soy una mujer que le encanta soñar, soy una mujer que le encanta lo nuevo, que cuando me traen cosas nuevas soy como, ¡wow! Y me encanta sorprenderme. Esa soy yo, ¿sí? Y desempeño roles de pastelería, sí, de comunicadora, de administradora eventualmente, de cuidadora de perros, de mamá perruna, de esposa, de lo que sea. Pero eso no es lo que es. Entonces yo creo que ese recorrido por esa historia me gusta mucho porque podemos llegar a este punto, ¿no? Y es decir, mira, hoy lo hacemos con intención, hoy lo hacemos diferente. Tal vez, yo creo que a ti yo estoy segura que a ti te ha pasado, porque te iba a hacer una pregunta, pero me acabo de acordar de varias cosas, y es cómo llegas a ese propósito. Y entonces uno dice, ¿no? Y creo que es algo que a la gente le trilla mucho hoy, porque como en todo lado te están diciendo, busque su propósito, encuentre su propósito, haga su propósito, y creo que hemos pasado por allí y a veces no sabemos cuál es el propósito. Entonces, hoy, ¿desde dónde ves el propósito? O sea, cuando a ti te dicen, haz esto, ten en cuenta esto, ten el propósito, vive, porque eso es como, se vuelve como un motorcito, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú hoy? A mí me encanta algo que acabaste de decir, y es que a veces hemos pasado por ahí y no lo vemos. Y creo que a mí muchas veces me pasó también, y es como eso que decíamos hace un rato, ¿no? De que muchas personas te están diciendo, ay, es que tú eres buena para esto, eres buena para tal cosa. Y me dice, sí, yo no, o sea, ¿cómo te ocurre? O sea, no me la creo. Pero yo hoy en día creo que tiene que haber es una conexión muy, de eso que hemos hablado muchas veces aquí, de cómo te sientes haciendo las cosas. Creo que eso es lo fundamental, ¿sí? Quizás yo tengo muchos dones y muchos talentos, quizás he identificado algunos, quizás no he descubierto otros, quizás el plan de mi alma dice que todavía no voy a ver algunos, pero que más adelante sí, no lo sé. Pero creo que la conexión importante que tiene que haber allí es cómo te sientes con eso que haces y cómo logras identificar que a través de eso que te apasiona tanto, pues puedes servir a otros y puedes ayudar a otros. Pero yo sí creo que la conexión tiene que ser en cómo te sientes tú haciendo lo que haces y de acuerdo con cómo te sientas, pues cómo encuentras esa manera de entregarle a tu entorno eso que tú haces también, eso que te apasiona tanto. Creo que es desde allí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te voy a decir algo. Para mí, el tema de la lectura, que es algo que a mí me gusta tantísimo, yo he visto y he encontrado un camino para ayudar a otras personas que de pronto no les gusta leer tanto o que leen y no encuentran tal vez alguna respuesta en los libros, pero no aplican. O sea, creo que yo por ahí me muevo y me gusta cómo funciona y cómo se va desarrollando el tema. Entonces, yo por ahí he encontrado una pasión y creo que esa pasión es la que quiero ahora conectar con cómo eso me puede permitir servir a otras personas. Entonces, creo que es desde allí, desde cómo vibras y cómo te sientes con eso que estás haciendo, porque yo podría decirte en algún momento de mi carrera de administración de empresas, yo recuerdo que yo vi una clase que era la clase de servicio. Para mí el servicio siempre ha sido muy importante el servicio, desde lo que me enseñaron en la escuela del banco, la cultura del banco en el que trabajé tantos años, pero de ahí en adelante como con todo, ¿no? Y entonces a mí me parece que dar un buen servicio y viéndolo desde cómo atiendes a las personas, cómo conectas con tu mirada, cómo hablas amablemente, o sea, todas esas cosas me parecían súper importantes y yo creía que para mí el servicio era lo más y resulta que pues en este momento, sin decir que no es importante, creo que hay otras cosas con las que conecto más. Y todo lo que hago hoy en día lo hago aplicando todas esas cosas que aprendí, que me gustan, que me parecen importantes. Sin embargo, creo que va más allá, es más profundo, es más como desde acá, desde el corazón, que en realidad tú conectas y sientes una emoción y una pasión que como que te sobrepasa. Creo que es desde allí. Ok, o sea que podríamos decir que antes de encontrar el propósito, porque tal vez nos abrumamos mucho cuando nos preguntan, ¿y cuál es tu propósito? Y tú quedas, Entonces creo que con eso que estás diciendo, y yo pues lo veo así, es como, ¿cuál es esa pasión?
¿cierto? Identifica primero, porque eso tiene que ver primero con la relación contigo. Sí. Porque cuando tú te autoconoces, cuando tú te autoevalúas, cuando tú realmente te escuchas, entonces tú puedes decir, uy, eso me apasiona, ¿sí? Y desde esa pasión, porque como el objetivo podría ser que para esta lista de la rueda de la vida sea que tú puedas entregar esto que te apasiona, esto que te gusta, además que te paguen por hacerlo, entonces una vez tienes cuál es esa pasión, ve encontrando cómo esa pasión la puedes poner al servicio de los demás y ahí probablemente vas a encontrar cuál es el propósito. Esa sería como un tip para encontrar el propósito para aquellos que hoy les preguntan cuál es tu propósito y todavía no saben responder cuál es el propósito. De acuerdo. Y el propósito yo creo que de la vida va cambiando conforme vas cambiando en la vida. Sí, total. Sí, yo creo que tu esencia permanece durante el tiempo que estás en este plano, pero creo que así como tú un día conectaste con ayudar a las personas a través de la comunicación y la audición por una condición que tú tuviste, en ese momento ese era tu propósito, ¿sí? Okay. Y con lo que has aprendido y con lo que has transformado y con lo que has caminado, pues hoy dices, oh, mi propósito es esto. Y al principio cuando estabas contando lo de que estabas hablando de tu fonoaudiología y la audición y todo eso, luego dije, así como tú lo describiste, hoy yo veo que de alguna manera eso que tú querías cuando estabas muy joven por tu condición y por la experiencia que tuviste, pues hoy se ve reflejado en lo que tú estás haciendo a través de la lectura. Okay. Sí, para mí eso, cuando hablas, yo dije, pero es que a través de la lectura también hay audición, a través de la lectura también hay comunicación, a través de la lectura hay muchas maneras y muchas terapias que puedes hacer con las personas para ayudarles a que hagan eso que de pronto tienen dificultad en hacer. Entonces, creo que todo se conecta. Sí. Todo, absolutamente todo se conecta. Al principio yo dije, ahorita ni fonoaudióloga, ni administradora, ahora no hace nada de eso. Eso fue lo que dije, pero me retracto. Porque ahorita lo veo y digo, wow, o sea, eso que tú tenías de pronto desde esa condición que viviste desde tu oído y de la audición, pues tal vez es lo que despertó en ti, ese amor por la lectura. Mari tiene una voz súper melódica, a mí me encanta. Mari varias veces ha hecho en la comunidad en la que estábamos, hizo varias veces la grabación de la lectura del libro y de verdad que es muy rico y delicioso escucharla. Y tiene un don y tiene un talento en su voz. Entonces, así como lo tiene en su voz, lo tiene a pesar de que tuvo su disminución auditiva, es una persona que puede escuchar, que puede tener buena voz, que puede indicar, graba meditaciones y se le escuchan súper bien. Entonces, creo que por ahí es donde ha sido encontrando. Entonces, mira que no está tan desconectado. Hay un hilo por ahí. De eso que de pronto tú dijiste como, esto lo guardo por acá, quedes en el cajoncito y vámonos al sistema, voy a ser mona a partir de ahora y voy a estudiar esto para el sistema. Okay. Pero no, hasta eso que hiciste como mona, pues te aporta hoy, porque como tú dijiste ahorita, tengo conocimientos y tal vez el servicio era lo más importante en ese momento y no, pero no quiere decir que no lo aplique. Lo mismo yo trabajé en aerolínea, yo vendía a mí todavía me hacen preguntas de la aerolínea y yo conozco porque conozco la mecánica, cómo funciona el equipaje, tengo tips para viajar y me ha ayudado eso para mis viajes en sí, saber cómo funciona. Entonces, por eso es que no somos lo que hacemos y tú simplemente puedes ir filtrando qué es esa información con la que te quieres quedar y cuál es esa que de verdad no te suma, pero que te va ayudando a construir como ese camino que estás. Entonces, creo que eso es un muy bonito tip. Encuentra tu pasión y luego mira cómo esa pasión la puedes poner al servicio de los demás para que encuentres cuál es ese propósito. Porque yo sí creo que como amor que somos originalmente, pues si vinimos aquí a servir. De cualquier manera, vinimos a servir. Y eso me da pie para hacer aquí una cuña. En el programa que viene de la lectura, La Ruta a Leer, viene un libro que es El mapa para alcanzar el éxito de John Maxwell y él habla allí de eso. Él habla de cómo encuentras tu propósito. O sea, él habla de que el éxito no es un lugar a donde llegar, ¿no? Muchas veces escuchamos a las personas que dicen, no, cuando tenga tal cosa, entonces ya voy a ser feliz. No, yo tengo éxito cuando ya logre llegar al cargo más alto de tal empresa, no sé, o cuando tenga tanta cantidad de dinero. Entonces, muchas personas con base en su sistema de creencias, pues creen que el éxito es un punto fijo al cual llegar. Y este autor habla de que el éxito es un camino, es un viaje. Y entonces es un viaje en el que tú encuentras tu propósito, expandes tus dones y tus talentos, es decir, creces en eso que eres bueno, haciendo eso que te gusta, eso que te apasiona, pero además siembras
y buscas cómo colocar una semilla en el mundo para que eso pueda contribuir a la sociedad. Entonces, mira que se conecta como con todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Entonces tú dices, encuentra eso que te apasiona y seguramente si tú te enfocas en eso, si ya lo descubriste, te apasiona tanto que te vuelves experto en eso, pues seguramente eso después lo vas a conectar con cómo servir a través de eso a las otras personas. Entonces ahí viene esa conexión, así que me encanta porque esa será la próxima lectura que vamos a hacer y me encanta que esté súper relacionada con todo esto que estamos hablando. Así es, nada pasa por casualidad ni por coincidencia y creo que la sincronía nos ha ido enseñando eso, ¿no? Total. Cada vez que vamos como avanzando es que, ay, ¿te acordás que, ay, eso lo hablamos, lo Sí, miramos? sí. Y se va conectando todo de una manera tan mágica que si tú logras verlo con esos lentes, tú dices, todo es perfecto. Todo es perfecto, está Sí. hecho, o sea, a veces nos enredamos porque nuestra mente, como Mari dijo ahora, es como protegernos y como no te salgas de lo que ya conoces porque mejor por aquí, pero realmente la vida fluye de la misma manera en la que tú le permites fluir. Total. Entonces, esa es una invitación a que fluyamos y yo no estoy diciendo con esto si de pronto estás escuchando esto y cuando te estás haciendo de pronto todas esas preguntas o estos comentarios que estamos haciendo dices como, uy, pucha, yo soy mono. No, está bien también ser mono. O sea, aquí no estamos hablando ni si es bueno ni es malo, pero tal vez estas preguntas te llevan a ese despertar de no estoy siendo tan feliz, no estoy tan contenta, tal vez quisiera hacer otra cosa, uy, tal vez yo dejé esta pasión por allá guardada y resulta que la archivé porque necesito sobrevivir, porque necesito mantener, porque desde esa carencia, esa necesidad, pues pregúntate hoy cómo lo puedes ir cambiando. No tienes que renunciar a todo, no tienes que dejar de hacer todo eso. Tu trabajo no te tiene que súper encantar, pero ¿qué vas a hacer para que esa realidad que quieres vivir empiece a ser diferente? Sí, porque yo sé que muchas personas tal vez van a decir, ¿y qué? Entonces que renuncio a mi trabajo. No, yo no estoy diciendo eso. Sí, no estamos diciendo renuncia a tu empleo, no, renuncia a tus hijos, no. Simplemente es un espacio para evaluarte y decir, ¿qué tan feliz estoy aquí? ¿Qué tan plácida? Que realmente eso que de pronto olvidé que me gustaba hacer, lo dejé de hacer porque simplemente me monté en ese piloto automático de hacer y dejé de ser. Es allí como donde queremos hacer esta conciencia y esta invitación porque se ve mucho más ligero y tranquilo cuando tú estás conectado con eso que realmente tu ser más profundo tiene para entregar. Es cierto, me queda con esto que estás diciendo que pues es poder abrir nuestra mente a ese autoconocimiento, ¿no? Y creo que ese es el sentido que le estamos dando a todo esto que estamos conversando en estos episodios de La Rueda de la Vida, porque es esa manera de hacer un alto en el camino y hacerse todas estas preguntas y poder pues de alguna manera despertar, ¿no? Como decir, Sí. ¿en qué estoy? O sea, en qué momento de mi vida estoy? En qué forma estoy viviendo cada una de estas áreas y digamos que hoy específicamente esta de la labor que hacemos, la manera en la que conseguimos, movemos la energía del dinero para nuestro hogar, en la que producimos, en la que aplicamos o ponemos en práctica nuestra vocación, pues cómo lo estamos haciendo. Y para mí lo que acabas de decir es súper valioso, es qué tan feliz estoy siendo con eso que hago, porque la emoción que tú sientes, la pasión que tú sientes, la felicidad que tú sientes, el estado en el que permaneces haciendo la labor que haces, pues es lo que dicta cómo es tu vida. Total. ¿Sí? Entonces, si así tú estás como desde, las relaciones. igual, entonces si tú estás desde el miedo, porque, y aquí Ay, vuelve, a mí me pasa. aquí vuelve el tema del miedo y el amor, y yo lo dije la vez pasada, solo hay dos caminos, no hay otros, ¿sí? Entonces, cuando tú estás desde el miedo, y vuelvo y digo, el miedo es la angustia, la culpa, la preocupación, en no me va a alcanzar, y qué me van a decir y cómo me van a ver, todas esas cosas que tenemos metidas ahí en nuestra cabeza, que no le podemos echar la culpa a nadie porque no se trata de culpas, pero sí se trata de hacernos responsables de eso que está pasando aquí adentro de nosotros. Si logramos hacer ese cambio de percepción, que es a la que nos invitaba ese libro que les conté la vez pasada de Volver al Amor, es cambiar la percepción y ver todo desde el otro lugar, desde el amor, desde la fe, de que todo es posible, de que soy capaz, de que tengo un poder enorme aquí adentro para poder hacer lo que yo quiera, pues vamos a ver la vida de una manera distinta, ¿sí? Entonces, si tú lo que estás haciendo hoy, si la labor que estás haciendo hoy, si esa actividad que es la que te permite llevar los recursos a tu casa, la estás haciendo desde el miedo, haz un alto en el camino y pregunta cómo lo puedo hacer diferente. No te estamos diciendo, como dice Mafe, hay que renunciar, si estoy del miedo y desde la sobrevivencia tengo que renunciar a este trabajo. No, pues empieza a buscar alternativas, empieza a recordar qué es eso que te gusta, qué es eso que te apasiona y cómo empiezas otra vez a conectarte por allí
y con seguridad, cuando tú le dices a tu cerebro cómo lo puedo hacer mejor, no por qué estoy haciendo esto ahora, sino cómo lo puedo hacer mejor, ten la certeza de que las respuestas van a llegar. Y vas a empezar a ver las maneras y tu mente te va a empezar a mostrar las formas y los caminos de hacer cosas diferentes. Y seguramente vas a ir encontrando hasta que ya le pegues a la pelota y digas, es por aquí. Y vas a encarrilarte por allí y va a llegar un momento en el que seguramente vas a lograr con eso que encontraste reemplazar ese otro trabajo que te tenía allí atada, sumida, sometida por miedo. Wow, sí. Yo estaba diciendo cuando estaba escuchando a Mari, yo a veces llamo a Mari y le digo, estoy con esta sensación y he estado allí y estoy allí y a veces creo que lo que puedo reconocerme hoy es que lo puedo identificar. Eso es importantísimo. Y eso es un paso, ¿no? Sí, de muchos que hay que hacer. Pero cuando yo me veo así digo como, hey, ¿qué pasó ahí? ¿No? Recuerda que estás haciendo esto para esto, por aquello. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Eso es una pregunta que funciona muy bien. Entonces yo digo, pero saben además que llegó cuando estás diciendo eso para como cerrar esa idea y es cuando tú le preguntas a tu mente, a tu cerebro, a tu alma y a todo lo que está conectado contigo, cómo lo puedo hacer mejor, eso también quiere decir que tú tienes un voto de confianza. Total. ¿Sí? Entonces confía que te van a poner lo que sea mejor. Y esa confianza tiene que ver mucho también con tu relación con tu espiritualidad y con tu fe en lo que la tengas. Sí, de acuerdo. Entonces miren por qué es que vamos conectando estas aristas de la manera en cómo lo hacemos, porque tienen un sentido. Porque claro, cuando ya has pasado por ahí, tú dices, sí, yo sí siento miedo. ¿Cómo voy a decir? Pues que soy la más implacable y que nunca siento miedo. No, yo tengo muchos momentos cuando me atrevo a hacer cosas. A veces estoy con miedo y digo, ¿será que va a funcionar? Tranquila, o sea, por ahí me enseñaron a mí una vez que el miedito es ese faro y a veces ese miedito es necesario para que des el paso. A veces el miedo es el que te marca el camino de por aquí sí es. Completamente. Acabo de acordarme que justo esta mañana vi un video que compartió Yokoi Kenji. Ojalá lo puedan ir a buscar, vayan, busquen la cuenta de Yokoi Kenji cuando escuchen este episodio. Y es un dron, pudo capturar una persecución de 2 lobos a un conejo. Y entonces él habla ahí en su post que el conejo vino a este mundo, es un herbívoro y es el único animal que no caza, sino que es cazado y mantiene el equilibrio de ese ecosistema. Okay. Entonces el conejo, su don y su habilidad es que puede reproducirse mucho y se reproduce mucho para poder compensar que es un animal, que es el animal más cazado. Cuando yo le hice, yo dije, yo nunca había... ¡Qué plan! O sea, tiene un propósito. Tiene un propósito. Total. Y resulta que ese dron capta la imagen de los 2 lobos persiguiendo a ese conejo. Pues pucha, o sea, yo creo que ese conejo iba cagado del susto, porque yo sufrí viendo al conejo. Okay. Y la manera, la habilidad, porque obvio tiene patas, tiene velocidad, y esos lobos iban, espero que no sea IA. No, creo que no era IA porque hasta, sí, ya uno no sabe con la IA, pero no era IA porque inclusive él hace un comentario como que el conejo hasta el dron logró como engañarlo. Y ese conejo corre hasta que hay un lobo que ya no lo persigue más y el lobo que queda se enreda como en una nieve porque pasan por nieve, por montaña, o sea, por de todo, hasta que ese conejo, parce, logra, o sea, en un momento ya el otro lobo disminuye su velocidad y ese conejito sigue corriendo hasta que, pues, qué pesar, la cena de los lobos no la consiguieron, pero el conejo salió vivo. Y luego cuando yo vi a todos los comentarios, es la enseñanza que nos da ese conejo iba con mucho miedo, pero el miedo no lo paralizó, el miedo lo movilizó. Y yo me dije, claro, y es lo que tú estás diciendo, ¿no? El miedo es ese faro que te dice, hey, sigue impulsado, sigue, ¿no? O sea, no es para paralizar. Y es positivo cuando lo ves desde allí, pero cuando tú lo ves desde no voy a tener, no me va a alcanzar, no lo voy a lograr, esto no va a resultar, esto es un problema cada vez más grande, cuando lo ves desde allí y no le das la posibilidad a tu mente, lo que decíamos ahora, de cómo puedo hacerlo mejor, entonces pues no funciona desde allí. Me gusta mucho. Me parece muy lindo poder que conectemos todo esto porque al principio cuando dijimos, vamos a hablar de trabajo, pues no sabemos, ¿no? Hacia dónde nos va llevando el camino, pero creo que el camino ha sido muy generoso con nosotras y que hoy nosotras podamos ver las cosas desde estos lentes, pues nos permite poder entregarle a otras personas como este punto de vista, que puede que no estés de acuerdo, que puedes que digas que estamos súper locas, pero estoy segura que a alguien en este momento esto le va a servir un montón, porque de pronto está allí
en el filito de ¿para dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Y tal vez estas palabras y esta experiencia que nosotras hemos tenido, pues le pueda ayudar para hacerse esas preguntas y que se pueda preguntar cómo lo puedo hacer mejor y salir tal vez de un bucle en el que está porque cree que debe cumplir con las expectativas o con el deber ser de una sociedad, que pues si bien estamos en ella, no necesariamente tenemos que ser como ella. De acuerdo. Wow. Bueno, entonces creo que podemos ir pasando a las preguntas de autoevaluación para que cada una pueda revisar hacia adentro. Acuérdense que el viaje siempre es hacia adentro y nuestro cuerpo tiene todas las respuestas, así que papel y lápiz. Mafe va a leer las preguntas que les queremos compartir para que cada una allí se responda, se autoevalúe y piense cómo lo podemos hacer mejor. Listo. Entonces la primera va a ser, ¿cómo me siento hoy con lo que hago? Creo que ese termómetro es súper importante. Les repito, esto no está diciendo que si ustedes no están de pronto contentos en sus trabajos, que de pronto las actividades no las llenan mucho. O sea, eso es una manera de ser como con la mayor honestidad para poder que salgan de ese lugar tal vez donde no lo han querido mirar mucho, pero es una oportunidad para decir, bueno, yo estoy haciendo esto, con esto de pronto no me siento tan motivada, me siento cansada, de pronto me siento frustrada, o qué tal que cuando ustedes se pregunten digan, sí, me siento súper motivada, me siento agradecida, me gusta lo que hago, amo lo que hago, wow, pues existen, no estamos hablando, es que estar en un empleo o estar en un lugar no quiere decir que todo el mundo se tenga que sentir de la misma manera. Entonces existen todos los frentes, ese que me hace sentir súper chévere y ese que de pronto me dice, puedo hacerlo mejor. Entonces, la pregunta, ¿cómo me siento hoy con lo que hago? La segunda pregunta es, ¿mi trabajo actual está alineado con mis valores y la persona que soy hoy? Cambien trabajo por actividad, porque no necesariamente como tenemos el concepto de que el trabajo es esa relación laboral donde hay un contrato, donde hay un horario, donde pueden cambiarlo por la actividad que hacen, si son independientes, si son empleados, si son autónomos, o sea, cualquier actividad que estén haciendo en este momento y que les permita de alguna manera tener una retribución económica. Sí. Entonces, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? Si estás conectada desde tus principios y tus valores con eso que estás haciendo o no. Exacto. Y por último, esta es muy confrontadora y puede ser muy reveladora también, y es, si sigo igual durante los próximos 5 años, ¿cómo me siento con esa idea? Wow. Va a pensar. Ok. Y no olviden que al principio del episodio hice una pregunta y es, ¿quién eres? Antes de contestar estas preguntas, respóndete, ¿quién eres? Recuerda que no eres lo que haces. ¿Quién eres? Y luego de responderte esa pregunta, entonces avanza con estas 3 preguntas de autoevaluación que hicimos y aprovecha y evalúa en la rueda de la vida, digamos de 1 a 10, cómo está esta arista de tu vida que tiene que ver con tu propósito, que tiene que ver con tu vocación, con tu empleo, actividad, con tu trabajo, con tu actividad, como lo quieras llamar. Ok, vamos a dejarles un mensajito para terminar este episodio maravilloso que dice así: el propósito de la vida es vivirla y saborearla al máximo. Haz más de eso que te inspira y te apasiona. Busca todo lo que le dé sentido a tu vida y mueva tu alma. Dedica más tiempo a tus pasiones y a tus dones. Ese es el mensaje de hoy. Vive al máximo. Me encanta. Me recontra encanta. Está súper lindo. Esto ha sido todo por hoy. No olvides que si este episodio te gustó, resonó contigo, crees que le pueda servir a alguien, compártalo, envíaselo y también para que nos sigas en nuestras redes sociales, @lashoyos. Así es. Ha sido todo por hoy, Mari. Nos vemos en el próximo. Nos vemos. Chao, chao. Oye, me estoy hablando.